Hola amigos, buenos días. Mi nombre es Claudia Ardón y a partir de este día los estaré acompañando en este su programa Enfoque. Hablaremos de diferentes temas de interés para ustedes a nivel nacional y este día me complace en anunciarles que estaremos con una persona muy especial que hablará de un movimiento que se llama 40 días por la vida. Ella es Fátima Arriaga. Bienvenida Fátima, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Claudia por la invitación. Es un gusto para mí poder estar con todos ustedes compartiendo de un tema que me apasiona mucho y que la gente también pueda conocer sobre nosotros, 40 días por la vida. Un tema muy interesante, Fátima, y creo que todos tenemos que conocer qué es ese movimiento de 40 días por la vida, qué significa, a qué se refiere. Contanos un poquito cómo nace, qué es. Claro que sí, fíjate que 40 días por la vida nace en los Estados Unidos creo que fue como un llamado constante y latente ante la situación que ocurre en Estados Unidos con el tema del aborto. En Estados Unidos el tema del aborto, bueno, eso no es nuevo, de hecho el aborto es legal desde el año 74, en diciembre de 1974 que se conoce el fallo de Roe versus Wade, que fue un caso mediáticamente muy manipulado y que también se va a la Corte de los Estados Unidos y que es igualmente manipulado a nivel judicial para abrir las puertas al aborto en Estados Unidos, de tal forma que desde ese momento a la actualidad el aborto en los Estados Unidos pues es legal en cualquier etapa gestacional y bajo cualquier causal. Entonces, 40 días por la vida nace en el estado de Texas gracias a Sean Corney y Marilisa Corney, que es actualmente la esposa también de Sean Corney. Él es el presidente del movimiento. En mi caso, pues yo asumo el rol de dirección a nivel de país, de El Salvador. Entonces, cuando ellos miran la amenaza latente del aborto, ellos deciden cómo sumar esfuerzos, deciden emprender una iniciativa. Vieron que no solamente bastaba el ataque, más bien la lucha frontal, porque no se ataca. Yo creo que es una lucha que se da de manera frontal por otros medios, ¿no? Pero ellos llegaron como a ese discernimiento con la ayuda de Dios, por supuesto, de que la batalla espiritual no se puede descuidar tampoco. Entonces 40 días por la vida nace con esa inspiración, con esa mística, y esto sucede más o menos allá en el año 2004. Entonces ellos llegaban a rezar enfrente del laboratorio que estaba ahí en el estado de Texas. Van a rezar permanentemente para que cierren operaciones. Van a rezar por la conversión de las personas que están trabajando directamente en la ejecución y realización de un aborto. Pero también rezaban por aquellas personas que indirectamente estaban involucradas en el aborto. Entonces quizás más adelante podamos ahondar un poquito más en estos detalles, pero en esencia ese es el origen de 40 días por la vida y cómo posteriormente también se va expandiendo en otros países en el mundo. Ok, ¿y cómo nace en El Salvador? Porque sabemos que estamos en un país conservador, sin embargo también hay casos que se dan, casos que se han visto, casos que han estado incluso en temas legales, y a pesar de que en El Salvador no es legal el tema del aborto, no es una práctica legal, se está practicando de alguna forma en lugares clandestinos o qué sé yo. Pero ¿cómo nace el movimiento acá en El Salvador? Fíjate que acá en El Salvador llega aproximadamente en el año 2007. Entonces no estaba como lo vemos ahora, que ahora sí nos vas a ver rezando, la gente pasa por la calle y nos asocia a 40 días por la vida porque nos ven rezando en las calles. Aquí en El Salvador hay 4 campañas. En aquel momento no era exactamente salir a la calle, sino que de repente los voluntarios se quedaban a lo mejor en una capilla de adoración. Se rezaba el devocionario, los turnos como siempre los hacemos, más adelante quizás hablemos de la dinámica, cómo funciona, pero ahora la gente como que nos hemos comprometido más, los voluntarios, y estamos llegando a rezar a lugares estratégicos. ¿Cuáles son esos lugares estratégicos que también, pues con la ayuda de Dios, en discernimiento, hemos identificado?
En Santa Tecla, el año pasado aperturamos ahí por la clínica Profamilia. En San Salvador tenemos 2 campañas. La primera que está por la avenida Gabriela Mistral y está precisamente en un lugar estratégico frente a la colectiva feminista para el desarrollo local, porque ese es como uno de los puntos estratégicos mediante los cuales el aborto es promovido aquí en El Salvador. Los grupos feministas pro aborto trabajan constantemente para abrir las puertas a la legalización y a la despenalización del aborto bajo 4 causales. Entonces, un punto que no debemos descuidar de oración es precisamente ese lugar. Luego tenemos otras en San Salvador, en Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, y tenemos una en Usulután, frente a la Parroquia Santa Catalina de Alejandría. Entonces, la gente nos mira rezar en esos lugares con nuestra camiseta, que es nuestro distintivo, ¿no? El Santo Rosario, un cartelito con un mensaje pro vida. Entonces, hemos visto muchísimos signos de aprobación por parte de las personas en general. En El Salvador yo creo que la mayoría de la población está en contra del aborto y rotundamente me atrevo a decirlo. Entonces, por eso es que trabajamos en 40 días por la vida y desde 2007 para acá, bueno, desde 2016 para acá, estamos trabajando y sumando esfuerzos para librar primero la batalla espiritual. Hemos descubierto que mediante la batalla espiritual es la única forma en la que las demás luchas que se hacen pues pueden dar fruto. ¿Y ustedes tienen alguna estadística de casos de aborto que se dan en El Salvador? ¿Hay algún lugar donde se pueden ver esas estadísticas? ¿O cómo llegan ustedes a la conclusión de decir, en El Salvador sí se practica el aborto y están en estos lugares donde los practican clandestinamente y tenemos estas estadísticas, tenemos esta forma de comprobarlo, que lo están practicando? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo consiguen esos datos ustedes? Fíjate que realmente datos, estadísticas sobre abortos clandestinos en El Salvador no las vamos a encontrar, precisamente por la clandestinidad que existe. Luego porque lo que nosotros hacemos es un trabajo preventivo, porque el marco legal, el ordenamiento jurídico de El Salvador no te permite el aborto bajo ninguna causal. De hecho, la Constitución claramente lo dice, artículo 1, ¿no? Se reconoce a toda persona desde el instante de la concepción. El Código Penal también, del artículo 133 al 137 aproximadamente, nos habla de pues las penas por aborto directo provocado y otros atentados contra la vida humana en formación. Más adelante el Código Penal así lo menciona. Entonces, hablar de cifras exactas es complejo porque ni siquiera la autoridad competente, el Ministerio de Salud, lleva un estadístico sobre eso, pero por eso es que nosotros también nos anticipamos. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir, no lo descartamos, pero el trabajo de 40 días por la vida es en esencia preventivo y pedir por la conversión también de estas personas que se dedican a trabajar económicamente, ideológicamente, que esos son los esfuerzos que mayormente vemos acá a nivel ideológico y económico para promover la despenalización del aborto bajo 4 causales inicialmente. Entonces, hablar de estadísticas en ese sentido yo creo que hasta el momento no. Sí hay estadísticas, por ejemplo, del Ministerio de Salud, te las da también, sobre embarazos en adolescentes. Sí. Pero cuando nosotros buscamos y queremos ir más allá de qué está ocurriendo en esa área, no hemos encontrado mayor cosa. Ok. Y, por ejemplo, yo he visto, de hecho, en muchas redes sociales, sobre todo en Twitter, que muchas personas dicen el tema del aborto o los movimientos contra el aborto, los movimientos de sí a la vida, de pro vida, son solamente religiosos, son temas solamente religiosos, de personas religiosas que están en contra de por X o Y razón. Entonces, ¿tú consideras que este es un movimiento meramente religioso o tiene que ver con un contexto internacional, nacional? Ya lo mencionaste, en la Constitución dice que necesitamos
que se reconozca la vida desde su concepción. Entonces, ¿cómo consideras tú que es este movimiento? ¿Es meramente religioso o tiene otros componentes? Mira, yo creo que no podemos reducir, o sea, yo no sé, es un cliché o yo no sé qué es. Tenemos en la mente que ser pro vida es sinónimo de ser un fanático religioso, ¿no? Porque se nos acusa también de eso. Sin embargo, no es cierto. Tú mencionabas una palabra, conservador. Cuando nosotros decimos, es que yo soy pro vida, yo soy conservadora, yo soy católica, entonces la gente como que te tira al extremo. Ser conservador, pues no es sinónimo de ser político, por ejemplo. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, Fátima, y vamos a seguir hablando sobre este tema muy puntual, ya sea religioso o ya sea derecho a la vida. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Y estamos de vuelta en Enfoque y estamos hablando de un tema muy importante, de un movimiento que se llama 40 días por la vida en El Salvador. Estamos con Fátima y estamos hablando en el bloque anterior sobre si este es un tema meramente religioso o si es un derecho universal de todo ser humano. Fátima. Gracias, Claudia. En efecto, mira, yo creo que, y cuando he tenido la oportunidad de estar en otros medios lo he dicho, que y con toda persona con la que yo hablo, que el derecho a la vida es un derecho inalienable, es un bien, diría yo, es un don, que nadie tiene justificación para arrebatárselo a otro ser humano, y más aún cuando ese ser humano no se puede defender. No hay ninguna justificación para arrebatarle la vida a nadie, pero más aún cuando ese ser humano es indefenso y lo que necesita es la protección de su madre, de sus padres. Entonces, decir que somos pro vida, que es sinónimo de ser religioso o fanático religioso, cuando se lleva quizás al extremo, no es cierto, porque el derecho a la vida no es una cuestión de religión. Incluso cuando se dice, pro vida conservador, ultraderecha. No, es que el derecho a la vida no responde a una categoría religión, política, ni de ninguna otra índole. Estamos hablando que es nuestro derecho universal, es nuestro derecho humano fundamental. Y así como vamos a marchar, por ejemplo, por el derecho humano al agua, por el derecho humano a una vivienda digna, yo creo que cabría la pena que reflexionáramos en que si no nos manifestamos tampoco por el derecho a la vida, ¿qué caso tiene ir a las calles a manifestarnos por otros derechos? Si no tenés vida, automáticamente sabes que no hay otros derechos que defender. Entonces, entender que la vida es tu derecho fundamental y que es la base en la que se sustentan los demás derechos y garantías individuales. Así es. Y cuando hablamos de las mujeres que entran en ese proceso del aborto, ya sea por diferentes causas, desconocimiento muchas veces, que no saben qué hacer, por alguna violación, por X o Y motivo, ¿tú sabes cuáles son los rasgos que presentan esas personas luego de practicarse un aborto? ¿Qué problemas psicológicos o problemas físicos puede acarrear, o simplemente una persona abortó y ya vive su vida normal? En tu experiencia y en la experiencia de todo este movimiento, ¿cómo manejan las mujeres este problema luego de practicarse un aborto? Bueno, mira, realmente no es que no pase nada, pasa muchísimo.
psicológicamente, físicamente también. Por ejemplo, uno de los riesgos más grandes que tienen las mujeres cuando deciden que van a abortar o después del aborto son las hemorragias, casi imparables. Dicen, no, es que vas a tener una hemorragia similar al de un periodo menstrual. No es cierto, porque en el proceso, según el método también de aborto que se ocupe, pueden haber daños o pueden haber lesiones más severas, como perforaciones en el útero de la mujer, incluso lesiones que pueden costarles hasta su fertilidad y jamás vuelven a ser madres. Psicológicamente hablando, podríamos decir que hay una profunda tristeza, una profunda depresión. Hay mujeres que cuentan con mucho dolor, que no soportan escuchar siquiera la risa de un niño, el llanto de un niño, porque ellas sienten que se trata de su hijo. Lo que no cuentan sobre el aborto son todas estas cosas. Entonces, hay mujeres que en el peor de los casos también han llegado al suicidio, porque no han podido con la culpa, porque lo dicen, es un sentimiento de culpa tan grande, es un sentimiento doloroso con el que difícilmente se puede lidiar. ¿Cuál es lo importante? Como 40 días por la vida también es algo que yo converso con los coordinadores de campaña y los demás voluntarios, que tenemos que acoger, porque la mujer ya tiene un dolor sumamente grande, no solo en su cuerpo, sino también en su alma, como para que ella, en lugar de recibir apoyo, reciba, por ejemplo, jueces, después de haber sufrido un aborto. Ser estigmatizada. Exacto. Que no está bien, lo sabemos que no está bien. Que por las razones por las que lo haya hecho, bueno, sí, pero nosotros como 40 días por la vida tratamos de acoger. Entonces, parte de esas consecuencias post-aborto son esas, físicas, y el dolor psicológico, que creo yo es aún más difícil de sobrellevar y requiere un gran acompañamiento espiritual también. De hecho, eso te iba a preguntar, ¿qué hace 40 días por la vida por ayudarles a estas mujeres que ya se practicaron un aborto y que están en el proceso de arrepentimiento muy probablemente, y tanto física como espiritualmente? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es el acompañamiento que les dan a estas mujeres o a sus familias, a sus esposos, si es que están casadas? Porque no es solamente la mujer la que sufre, sino que hay un proceso familiar que pasa por este duelo, digamos, o así. Fíjate que nosotros como 40 días por la vida, sí hemos conocido así testimonios lejanos, sí. Sin embargo, nosotros, como te digo, hacemos un trabajo de prepararnos para qué pasaría si de repente llega este caso. Entonces, aquí en El Salvador hay un lugar que puntualmente trabaja por ayudar a estas mujeres, incluso a los hombres que han pasado por ese dolor y por ese trauma, porque mucha gente piensa que el hablar de aborto solamente nos compete a las mujeres, pero no es un tema solo de mujeres, realmente los hombres están involucrados con el aborto. Por eso mismo es que el hombre tiene que asumir el compromiso de defender la vida también. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí en El Salvador respecto a eso? Hay una organización que se llama Viñedo de Raquel y tiene presencia en muchos países en el mundo. Ellos son especialistas en brindar acompañamiento a esos hombres, a esas mujeres que han tenido que enfrentarse al dolor del aborto. ¿Qué haría 40 días por la vida, por ejemplo? Si alguien está pasando por esa situación del dolor post-aborto, crear una red de apoyo. Nuestra labor es únicamente crear red de apoyo, en este caso sería con Viñedo de Raquel, para crearle ese enlace a esta mujer o a este hombre que están padeciendo de ese dolor y brindarles esta ayuda oportunamente. Y muchas veces creo que a veces, bueno, no lo sé a ciencia cierta, pero imagino que hay muchos hombres que no quieren que la mujer aborte, quieren tener a su hijo, pero al final la decisión, digamos, final fue de la mujer de decidir abortar. ¿Cómo es el acompañamiento con estos hombres que muchas veces pensamos que solo es un problema de la mujer, una responsabilidad de la mujer y la decisión final de la mujer? Pero también hay un padre detrás de esto, un padre que muchas veces
dicen, no, yo quiero tener a mi hijo, yo me quiero hacer cargo. O en otros casos, obviamente, hay hombres que dicen, no, mira, mejor deshacete de ese bebé y bueno, se da el aborto. Pero en el caso de los hombres que no están a favor de, ¿cómo manejan ustedes esa situación? Porque el acompañamiento no debería ser solo para las mujeres, como tú decís, también debe ser para los hombres. Fíjate que en Viñedo de Raquel se les da el apoyo mediante la realización de retiros de sanación espiritual. Entonces, son retiros de aproximadamente 3 días. Hay uno que es solo para hombres y hay uno que es solo para mujeres. Entonces, en esos retiros lo que se hace es un retiro de sanación por el dolor del aborto. Eso es lo que te podría decir yo así a grandes rasgos, porque dada la naturaleza, ¿no?, de la motivación del retiro, pues hay cosas que internamente son muy personales, ¿no? Entonces, eso es, de esa manera es que se les brinda ese apoyo. Pero como vuelvo a mencionarlo, 40 días por la vida creamos redes de apoyo. Nuestra labor no solamente es rezar por el fin del aborto, que es nuestra causa e intención mayor, sino que crear esas redes de apoyo, ya sea para alguien que no sabe qué hacer en un embarazo en dificultad, a alguien que ha tenido a su bebé y no tiene a dónde ir, o a alguien que lamentablemente ya se enfrentó al dolor del aborto. Entonces, nuestra labor como 40 días es crear red de apoyo en cualquiera de esas áreas. Y en los casos, por ejemplo, en que ya sea que la pareja está muy joven y no quiere tener a su bebé, o en el caso de alguna violación, ¿qué otras maneras hay para no recurrir al aborto? Por ejemplo, adopciones. En El Salvador yo tengo entendido que es muy difícil adoptar a un bebé, es muy difícil adoptar a un niño. Entonces, ¿qué hace 40 días por la vida para ayudar a paliar esa situación? Porque hay mujeres que dicen, yo no quiero abortar, pero no sé qué hacer con mi bebé, no sé qué hacer, yo estoy muy joven tal vez, o sufrí una violación, pero sin embargo estoy clara que el bebé no tiene la culpa y que no quiero abortarlo. Entonces, ¿cómo hacen ese proceso para apoyar a estas personas? Vamos a una pausa y al regresar me contestas esa pregunta y otras preguntas que tenemos, así que no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por seguir con nosotros y estamos hablando del movimiento 40 días por la vida. Estamos con Fátima y estamos hablando acerca de cuáles son las alternativas al aborto que el movimiento puede apoyar para que las mujeres en El Salvador tengamos una red de apoyo ante estos diferentes casos. Fátima. Gracias, Claudia. En efecto, mira, obviamente ocurren ese tipo de situaciones y es cotidiano que surjan esas dudas, qué hacer ante una situación así. Incluso los padres de familia que a lo mejor puedan estar sintonizando el programa. Decirles que el aborto no es la alternativa. Cualquier organización que les ofrezca aborto hay que descartarla, por muy desesperado o por muy difícil que sea una situación, pero existimos organizaciones que estamos para ayudar y estamos para brindar ese apoyo de forma gratuita. Ustedes no tienen que pagar absolutamente nada si en algún momento se requiriera, ¿no?, contar con una red de apoyo como esta. Todo nos viene de la providencia de Dios y del voluntariado de las personas que estamos comprometidas con esto. ¿Qué sucede si una chica, por ejemplo, de 15 años está embarazada y lo primero que puede pensar, me van a matar en mi casa, mis papás me van a echar de la casa? Primero, yo creo que importante es el acompañamiento a toda la familia para saber dar apoyo a esa joven. Lugares a donde acudir, por ejemplo.
aquí en El Salvador hay muchos lugares a los cuales podemos acudir en una situación como esta. Hay hogares de espera materna para madres solteras o para madres que estén en cualquier dificultad asociada pues a su maternidad. Tenemos el hogar Mater Filius, como 40 días por la vida. Si conocemos de algún caso como este, nosotros hacemos la red de apoyo con los encargados del hogar, de manera que esta muchacha pueda recibir todo el apoyo y todos los cuidados a nivel médico, psicológico, el apoyo legal también, el apoyo espiritual, así como la preparación. Si no ha terminado sus estudios, por ejemplo, en la escuela, en el colegio, igual, se les ayuda para que logren finalizar sus estudios, se les capacita para que puedan ejercer alguna profesión, algún oficio, y para que aprendan también en el día a día cómo cuidar de sus pequeños. Tenemos el hogar María Isabel, Fundación Sí a la Vida, el Centro de Ayuda para la Mujer, Fundación Vida SV, tenemos Fundación Heartbeat también. Entonces hay varios lugares, y estamos 40 días por la vida también. Entonces hay varios lugares a los cuales podemos nosotros recurrir. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no hacemos lobby, como los grupos feministas o los grupos pro aborto hacen su lobby, pero porque reciben apoyo internacional económicamente. Nosotros sobrevivimos de la providencia de Dios y de lo que generosamente muchas personas que escuchan estos espacios se enteran de que existimos y desean aportarnos con algo, su talento, a lo mejor donación a nivel económico, a nivel de especies, para poder ayudar a estas mamás que están pasando por un embarazo en dificultad, para que salgan adelante, logren superarse ellas mismas, se les capacite cómo cuidar también de sus bebés y que puedan ayudarles a sus hijos a salir adelante. ¿Cuánto se paga por esto? No se paga absolutamente nada. Todo es gratuito y se hace con la intención de ayudar y de ofrecer verdaderas alternativas a las mujeres y a sus hijos desde que están en el vientre materno. Pero el aborto jamás será la solución que necesitan nuestras mujeres ni nuestros niños, mucho menos. Y yo he escuchado muchos argumentos, Fátima, de personas que dicen: no, pero es que no es un bebé, no es una vida, es un cúmulo de células, es algo que no tiene vida, que aunque se le escuche el corazón, no importa. Incluso hemos sabido de lugares donde se les ha permitido que aborten incluso hasta los 5 o 6 meses, si no me equivoco, cuando básicamente el bebé está muy formado. Pero ¿qué opinas tú al respecto de esos argumentos? Pues que están totalmente infundados, porque aquí me voy a ayudar un poquito de la ciencia, quizás de la biología, porque si somos un saco de células, desde ese momento pues obviamente hay vida, ¿no? La célula es la unidad mínima de la vida. Si tiene la capacidad de segmentarse, dividirse, nutrirse, estamos hablando de que hay un ser vivo desde el momento de la fecundación. Desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, una célula femenina y una masculina, sabemos que hay lugar para un nuevo ser humano con una carga totalmente genética, una carga genética totalmente independiente a la de sus padres. Entonces, si hablamos de que solamente es un saco de células, pues estamos diciendo entonces que hay una vida, ¿no? Hay una vida. Entonces, lo que sucede es que estos grupos intentan menospreciar al ser humano según su origen, según su etapa de desarrollo. Pero no es más humano, en este caso Fátima no es más humana, que ese blastocisto que está en el vientre materno. Los dos gozamos de la misma humanidad, de la misma dignidad intrínseca e inherente que como seres humanos tenemos. El problema es que estos argumentos que pretenden vender para abrir las puertas al aborto no tienen ningún sustento científico, no tienen un objetivo claro más que abrir las puertas al aborto. Entonces, una recomendación también en este sentido sería que en general los salvadoreños que somos pro vida, que creemos en la vida, nos dediquemos un poquito a estudiar más, a formarnos más en estos temas, porque es necesario. Entonces, es falso que
ese ser humano no se da una vida. ¿Qué es lo que sucede con esos casos, esos países en los cuales se ha despenalizado el aborto? Por ejemplo, Colombia, que fue el caso más reciente, 24 semanas y el aborto es legal. Ya hay un ser humano completamente formado, hay un bebé totalmente formado, ya está en la etapa fetal. Entonces, creo yo que son situaciones, son argumentos que vienen más motivados por el lobby, por las sumas de dinero muy altas que internacionalmente se mandan para que esto sea promovido. Y más en El Salvador, que es un país sumamente clave para abrir incluso las puertas al aborto en otros países en Latinoamérica que aún tienen su legislación cerrada. Entonces yo creo que son argumentos que no tienen ningún fundamento. Y por ejemplo, en tu experiencia, ¿han habido personas que, digamos, de alguna forma se han convertido o más bien han cambiado su mentalidad de ser pro aborto a ser pro vida y se han unido a esta causa? Bueno, yo estuve leyendo de un caso muy sonado, incluso a nivel internacional, de una persona que estaba en uno de estos centros, creo que lo dirigía, y luego cambió de forma de pensar y ahora apoya a estos grupos pro vida. Amy se llama, ella, Abby Johnson. Abby Johnson. Ajá, contanos un poquito acerca de ella y de su caso en específico. Sí, mira, yo tengo un testimonio cercano. Un buen amigo mío pasó por esa experiencia, que él estaba en el dilema de, ¿qué hago? No, me di cuenta que soy papá. Y estaba en plena campaña de 40 días por la vida. Íbamos por el día, yo creo que por el día 9, por ahí creo que íbamos. Y justamente la intención de ese día era, rezamos por todos los padres que tienen temor de ser padres. Él me llega a buscar a mi oficina en aquel tiempo. Estamos hablando que fue 2020. Más o menos por ahí, 2020, sí. Y me dice que él no sabía qué podía hacer. Voy a ser papá. No, usted no va a ser papá, le digo yo. Usted ya es papá. Y lo único que tiene que hacer es acoger a ese bebé que ya está en camino. Con el tiempo, o sea, claro, las dudas, los temores, no saber qué hacer porque a lo mejor no estaba preparado. Con el tiempo me doy cuenta, siempre en plena campaña, que me dice, sí, ya soy papá y me siento feliz. Me siento feliz porque ya la vi, ya la conocí y era una niña. Hoy la niña tiene 2 años y medio. Es una niña hermosa que se parece, o sea, solo a él. Y yo le digo, bueno, le digo, y aquí está su testimonio y motivo para dar gracias a Dios. Mire, me dice, realmente a mí no me falta nada. Yo creo que si hubiera pensado, si usted no me hubiera hecho recapacitar, me dice, probablemente, no sé qué sería de mí ahora, me dice, pero me alcanza para todo, me dice. Me alcanza para todo. Y yo, no hay otra manera, o sea, la vida es la mejor decisión. Y Abby Johnson también es un ejemplo de las cosas que se alcanzan con 40 días por la vida. Abby Johnson era la directora del centro de aborto del estado de Texas. Ella llegó a practicar aproximadamente 22,000 abortos. Incluso ella misma abortó cuando estaba muy joven, y una relación pues que surgió así, ¿no? Se casó pero fracasó y abortó. Entonces, ella, en algún momento de su vida, no quería saber nada de 40 días por la vida. Ella detestaba 40 días por la vida y a todas las organizaciones pro vida. Ella tenía mucho éxito, muchísimo dinero, una buena vida, a raíz de practicar. Ella no practicaba directamente un aborto, pero ella era la que se encargaba de la logística y de todo lo que está involucrado previo a la praxis del aborto como tal. Entonces, en algún momento ella tiene que asistir a uno de los abortistas y ella escucha algo, y eso se ve en la película también que hay de ella, que recomiendo que la puedan ver. Escucha y mira moverse al bebé, en el testimonio que nos narra la película. Y ella como que queda un poco consternada o impresionada de lo que ve, porque
no es cierto que no exista un humano ahí adentro. Entonces luego ella entra en una crisis, se ve ahí, que la pone a pensar, se acerca 40 días por la vida, ellos le ayudan a salir de Planned Parenthood, hasta que definitivamente renuncia, se convierte, gracias a la oración también de los voluntarios de 40 días por la vida, y deja de trabajar en Planned Parenthood. Claro, eso le costó algunas cosas con la filial, con la IPPF, pero ella no se arrepiente de la decisión que tomó. Es una voluntaria muy activa en 40 días por la vida. Tiene dos hijos, creo yo, que son 2 hijos los que ella tiene, y su esposo. Viven una vida muy comprometida también con la causa. Qué bueno que todavía existan testimonios, que existan testimonios que nos hagan ver cuál es la realidad que estamos viviendo. Vamos a una pausa y volvemos para el último bloque para hablar sobre cómo podemos, si necesitamos tener contacto con ustedes, cómo podemos contactarlos. Así que volvemos en unos momentos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con su programa Enfoque, y estamos hablando del movimiento 40 días por la vida. Estamos hablando con Fátima, y en el bloque anterior les comentaba que íbamos a hablar de cómo poder, ya sea participar del movimiento, cómo poder buscarlos, cómo poder recibir apoyo del movimiento 40 días por la vida. Fátima. Gracias, Claudia. Sí, para ser parte de 40 días por la vida lo que necesita solamente es su inquietud por, ¿qué hacemos? ¿No? Defender la vida. Un amor también por la vida humana. Luego, contactar con cualquiera de los coordinadores de campaña que tenemos en El Salvador, las 4 campañas que mencionaba, una en Santa Tecla, 2 en San Salvador, una en Usulután. Nos encuentran en redes sociales como 40 días por la vida El Salvador, Twitter, Instagram y Facebook. Si usted tiene la inquietud, tiene la curiosidad de saber qué hacemos, quiénes somos, nos escribe a través de redes sociales y con mucho gusto estaremos contestándole para que se involucre durante estos 40 días de vigilia. Ya llevamos día 35, estamos por cerrar la vigilia de oración de estos 40 días por la vida. ¿Qué es lo que hacemos? Rezar frente a esos lugares donde se puede promover el aborto. ¿Qué rezamos? Pues oraciones que como creyentes, como cristianos nos acercan al Señor, en torno a una gran causa, gran intención, que es el fin del aborto en el mundo. ¿De qué manera lo puede hacer usted? Bueno, si contacta con un coordinador de vigilia, sencillo, usted dice que se compromete durante esos 40 días a rezar por 1 hora. Llega a ser su turno de oración, ofrece la intención diaria en el devocionario que se le comparte, y de esa manera usted está colaborando para salvar vidas. Hemos palpado testimonios de vidas que se han salvado, mamás que han dudado, pero que a través de la oración de 40 días por la vida han logrado salvarse. ¿De qué otra forma nos pueden ver? En la calle, si nos miran con la camiseta de 40 días por la vida, un cartelito pro vida, usted sabe que inequívocamente somos nosotros los que estamos ahí. Y si por ejemplo las personas dicen: Fátima, yo quiero aportar algo, quiero ayudar, pero no tengo el tiempo de irme a parar frente a un lugar para orar, ¿lo puedo hacer desde mi casa o puedo dar mi ayuda de otra forma? ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, fíjate que hay 3 roles importantes. El voluntario de oración, que es el voluntario que se encarga de rezar por aquellos voluntarios que salen a las calles. Ya con que usted desde casa esté orando por los que salimos a la calle a dar la batalla espiritual, de esta forma usted ya está colaborando también como un voluntario activo de 40 días por la vida. Ya el otro rol importante es el voluntario que va a las calles, que va a rezar y que trabaja siempre en sintonía de esos 3 pilares tan importantes para nosotros: el ayuno,
la vigilia pacífica y el alcance comunitario, que es ese testimonio de oración en silencio que nosotros estamos dando cuando llegamos a rezar frente a pues, estos lugares estratégicos. Y en el caso de quienes tenemos un rol, además de ser voluntarios, de ir a rezar, también asumimos una coordinación, o en mi caso que pues tengo la dirección aquí en El Salvador. Y en el caso de las personas que quieran acercarse a ustedes, no como para apoyar, sino por la necesidad de apoyo, ¿hay algún tema de discreción, de confidencialidad que se maneja? Claro que sí, absolutamente la discrecionalidad es lo más importante, proteger a la persona y referirla oportunamente a un centro de ayuda para que pueda recibir todo el apoyo. Sí, jamás se va a poner o se va a exhibir la identidad ni la intimidad de esa persona, jamás. Perfecto. ¿Nos puede volver a repetir las redes para que todo el mundo sepa dónde los pueden contactar? Claro que sí, estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como 40 días por la vida El Salvador. Y una invitación para todas las personas que ya sea que necesiten apoyo o que quieran participar en este proceso tan bonito, que al final lo que todos debemos buscar es preservar la vida, porque si nosotros mismos no cuidamos la vida, más adelante no va a haber vida en el mundo. Entonces, una invitación para todas estas personas que tal vez están dudando, no saben qué hacer, ya sea si tener al bebé, si no tenerlo, o las personas que dicen yo quiero aportar, pero no me animo todavía por el qué dirán, por la situación del país, o por qué van a decir mis amistades, o simplemente no tienen tan arraigado ese sentimiento. Una invitación para ellos para que se acerquen a ustedes y les puedan apoyar de alguna forma. Sí. Por redes sociales es Contacto Seguro, ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden contactar y con mucho gusto nosotros, si se necesita apoyo, creamos esa red de apoyo para que puedan recibir ese apoyo, esa ayuda de manera oportuna. Si quieren involucrarse con nosotros de igual forma, participar de la vigilia, lo pueden hacer. Nos escriben y nosotros con mucho gusto, bueno, en mi caso yo agendo una reunión con cada aspirante que quiere. Yo quiero ser voluntario, yo me reúno personalmente con ellos. Bueno, por cuestiones pandemia nos ha tocado adaptarnos a la virtualidad también. Organizo una reunión en línea, le doy la inducción, comparto el devocionario, esto es lo que hacemos y ya estamos solamente listos para que esa persona llegue e inicie su primer turno de oración, dándole acompañamiento por otros voluntarios que ya tenemos más experiencia o más añitos de estar, diría yo. Entonces, de esa manera nos pueden contactar con toda seguridad. Si el voluntario que conteste su mensaje me refiere a mí la situación, e inmediatamente yo me pongo en contacto con las personas encargadas de brindar oportunamente ayuda. Perfecto. Muchísimas gracias, Fátima, por haber aceptado la invitación de venir al programa Enfoque, y muchas gracias a ustedes por haber visto este programa hasta el final. Recuerden sintonizarnos siempre. Mi nombre es Claudia Ardón y yo los estaré acompañando en los próximos programas de Enfoque. Muchas gracias. Feliz día. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.